Bueno, ahora hablaremos de la satina oxidorreductasa. Tenemos que la satina deshidrogenasa y satina oxidasa en realidad son productos del mismo gen. En mamíferos y en condiciones fisiológicas, la enzima está en su forma deshidrogenasa, con Na de más como cosustrato, pero se convierte fácilmente en oxidasa, que utiliza O2 y produce H2O2 y unión superóxido. Bien por proteólisis irreversible o bien por la formación reversible de puentes disulfuro que hace desaparecerse el sitio de la unión del ADA. Bien por la proteólisis irreversible o bien por la formación reversible de puentes disulfuro que hace desaparecerse el sitio de unión del NAD+. El Axor humano es una flavoproteína citosólica homodimérica con subunidades de 150 kDa, con centros de Fe, S y molibdeno. El gen del Axor se localiza cromosómicamente en la región 2p22-23. Tiene 60 kb y 36 exones. Su actividad está presente sobre todo en el hígado y mucosa intestinal y también en la leche materna. Déficit hereditaria. El defecto puede aparecer en la infancia y ser causa de fallo renal agudo. Afecta más a hombres que a mujeres y en el 40% de los afectados aparece cálculo de xantina. Impide degradar la hipoxantina y la xantina a ácido úrico. Pacientes con este trastorno presentan hipouricemia y la excreción preferencial de la xantinuria se debe a que la hipoxantina se recibe. Encontramos dos tipos de xantinuria, la xantinuria clásica tipo 1 y la xantinuria clásica tipo 2. En la tipo 1 solo hay déficit en la SOR por mutación en XDH. Paciente con la tipo 1 puede oxidar el allopurinol a oxopurinol. Y en la clásica tipo 2 hay un déficit doble tanto en la XOR como en el aldehído oxidasa por mutaciones en mocos. Paciente con tipo 2 no metaboliza el allopurinol. Ambas deficiencias enzimáticas dan lugar a un fenotipo clínico idéntico. En síntomas encontramos que son debidos a una situación de cristaluria, aparte de la formación de cálculo xantina, puede producir artropatía, miopatía, úlcera de duodeno. Urolitasis xantínica. Es autosómica recesiva, un trastorno del metabolismo de la purina, causado por déficit hereditario de la enzima xantina deshidrogenasa oxidasa. Afecta con mayor frecuencia en los riñones y su concentración es muy baja de ácido úrico en sangre y orina. Concentración muy alta de xantina en orina, lo que provoca una urolitasis. Cabe recalcar que no todos los pacientes se les produce ningún problema de salud, es decir, son asintomáticos. Y entre los signos y síntomas encontramos dolor abdominal, infecciones recurrentes del tracto urinario, hematuria, insuficiencia renal aguda, náuseas, vómito y dolor articular. Hablando de la descripción clínica, encontramos que el debut de los síntomas puede aparecer a cualquier edad. Aproximadamente el 50% de los pacientes con xantinuria hereditaria clásica presentan síntomas de infección en el tracto urinario, hematuria, cólico renal, insuficiencia renal aguda, cristaluria o urolitasis. En muy pocos pacientes la enfermedad renal puede evolucionar a un fallo renal o puede incluso producir artropatías, miopatías o úlceras duodenales. Bueno, en la etiología encontramos que es causada por las mutaciones de los genes xantina deshidrogenasa o cofactor molibdeno sulfurase, provocando un fallo en la degradación de la cipoxantina y la xantina a ácido úrico, conduciendo a la acumulación de xantina y en menor medida del hipoxantina. Bueno, esto se puede diagnosticar midiendo el ácido úrico en sangre y orina, y si se confirma la hipouricemia, se continúa con el estudio del fallo de metabolismo de las purinas, que incluyen medición de los niveles de xantina e hipoxantina en la orina y plasma.
Los niveles urinarios altos en santina son típicos de la santinuria hereditaria clásica. Bueno, diagnóstico diferencial. La santinuria hereditaria constituye una característica clínica de déficit de cofactor molibdeno. El cuadro clínico de esta enfermedad es, sin embargo, mucho más grave dada la lesión neurológica asociada a la elevada tasa de mortalidad infantil. La hipouricemia es también un marco bioquímico para la hipouricemia renal hereditaria primaria. La hipouricemia es también un marcador bioquímico para la hipouricemia renal hereditaria primaria. La excreción porcentual del ácido úrico en orina en la hipouricemia renal es elevado en la santuria hereditaria. La excreción porcentual del ácido úrico en orina en la hipouricemia renal es elevada en la santuria no hereditaria. Bueno, hablando del manejo y tratamiento, encontramos que no existe ningún tratamiento curativo, que se recomienda una dieta baja en purina e ingestión abundante de líquidos debido a que la solubilidad de la santina no está afectada por el pH urinario. La alcalización no tiene ningún valor. Cuando existen cálculos puede ser necesaria una interrelación metabólica entre los tejidos especializados. El hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo son tejidos especializados que deben funcionar juntos en forma ordenada y dinámica para, en primer lugar, responder a la presencia de sustancias nutritivas en exceso luego de la ingesta, iniciando proceso de almacenamiento entre las comidas. Y segundo, para movilizar combustible ante requerimientos energéticos. La integración total de estas vías metabólicas requiere dos niveles de control que se lograrán mediante señales intra y extracelulares. Señales intracelulares. El control inmediato de las vías metabólicas requiere de la presencia y estado de cofactores y sustancias nutritivas. Son ejemplos importantes de estos las relaciones entre ATP, AMP, NADH y NAD+, acetil-CoA y CoA y los niveles de calcio, glucosa 6-fosfato, citrato, acil-CoA y alanina. Aquí en esta imagen podemos observar cuando una molécula blanco convierte una señal extracelular, que viene siendo esta molécula A, en una intracelular, que viene siendo esta molécula B. Y aquí podemos observar señal intracelular, molécula B, y señal extracelular, molécula A. Estos cofactores intracelulares permiten la regulación y el control de diferentes procesos como la glucólisis, el ciclo del ácido cítrico, la gluconeogénesis y la lipogénesis. Su presencia o ausencia determinará la estimulación o inhibición de las enzimas necesarias para la catalización de las diferentes reacciones que producen en estos procesos. Bueno, señales extracelulares. El líquido extracelular provee un flujo constante de sustancias nutritivas y de hormonas que actúan como reguladores del metabolismo. Aquí nos dice que de este modo un elevado nivel de glucosa sanguínea suministra a las células los hidratos de carbono necesarios. La presencia simultánea de insulina en el torrente estimula el transporte de esta glucosa a los tejidos musculares adiposos y adiposos. Aquí encontramos que en el hígado la insulina estimula la producción de las enzimas necesarias para la glucólisis, aumentando así el metabolismo de la glucosa. Aquí encontramos la célula señal, molécula señal, el receptor y la célula diana. Especialización metabólica de los tejidos. Si bien el hígado, el tejido adiposo y el músculo esquelético poseen las vías metabólicas básicas, cada uno se ha vuelto altamente especializado en distintos roles fisiológicos y metabólicos. Esta especialización depende de la presencia o ausencia selectiva de enzimas claves en cada uno de estos tejidos. Por ejemplo, como solo el hígado contiene la glucosa 6-fosfatasa y la fructosa 1,6-bifosfatasa, es el único que puede funcionar gluconeogénicamente y por ende funcionar como el órgano glucostato del organismo.